que no puede. Entonces, hola a todos y todas otra vez. Bienvenida Fabiana Barroso a este espacio que desde la Cátedra de Inglesa para nosotros es un espacio muy especial porque es un espacio de extensión abierto a la comunidad, desde la cátedra para la comunidad psicoanalítica, más allá de las filiaciones de cada uno, desde adentro de la facultad, para la gente de la facultad y para otros espacios psicoanalíticos de interés, para alumnos y para graduados, así que, bueno, a todos los que invitamos a participar en este espacio son para nosotros personas valiosas y que nos interesa escuchar. Así que, bueno, hoy prácticamente cerramos nuestro encuentro con invitados, así que tenemos el lujo de cerrar con Fabiana Barroso, que bueno, les voy a leer su trayectoria porque es vasta, y después les comento un poquitito de qué vamos a charlar, así que bueno, gracias Fabiana por estar y te voy a presentar. Es recibida en nuestra facultad, en nuestra casa de estudios, en 1989. Desde el año 1990 hasta el 95 trabajó en el equipo de salud mental de la Sala de Internación del Hospital Evita, del Lanús. Desde el año 1993 hasta la actualidad en el equipo de salud mental de adultos del Hospital Italiano de Buenos Aires. Desde 1992 hasta el año 2006 en el equipo de trastornos de la conducta alimentaria del Hospital Italiano de Buenos Aires. Es supervisor y docente de la Institución de Salud Mental Comunitaria Fernando Ulloa, y es autora del libro que recomiendo leer, Anorexia Mental de la Pubertad, Adolescencia, Lenguaje y Cuerpo, que es de reciente publicación. Así que bueno, un lujo tener a Fabiana hoy con nosotros, y nuestro tema va a versar sobre la ley, la libertad y la adolescencia. Simplemente unas palabras. Yo creo que no hay maestro del psicoanálisis que no haya tangencialmente o de manera directa abordada las cuestiones en relación a la adolescencia y la ley. Desde Freud, ¿no? Por ejemplo, los que delinquen por sentimiento de culpa, digamos, más allá de la adolescencia. En Melanie Klein hay desarrollo sobre psicoanálisis y criminología. También lo van a encontrar tempranamente en Lacan, sin mencionar que Lacan comienza su tesis casi por una situación de conflicto con la normativa, la ley, la locura, digamos, ¿no? De manera tal que lo que tiene que ver con la ley, más allá de la ley que nos preexiste y nos abarca todas las cuestiones tanto imperativas como normativas de la ley, nos atraviesan tanto en lo civil como psicoanalistas en nuestros consultorios. Así que para nosotros es muy valioso abordar este tema y sobre todo articularlo con la cuestión de la adolescencia, porque yo les decía que no hay psicoanalista que no haya abordado esta cuestión, y Winnicott, que es lo que nosotros estamos trabajando en estos momentos dentro de la cátedra, efectivamente y específicamente ha trabajado el tema con el término de deprivación, que bueno, es cercano a nosotros porque lo estamos trabajando, pero creo que es un psicoanalista que se ha abocado directamente a trabajar con casos en los que estas cuestiones digamos, estaban en su consultorio de una manera directa, por decirlo de alguna manera, ¿no? Él se abocó de manera explícita a estos casos. Así que, bueno, después de estas palabras de introducción, le paso la palabra a Fabiana y te escuchamos, Fabiana. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, antes ¿Cómo? que nada, Ela, muchísimas gracias. Es una alegría doble para mí, porque estoy en un espacio que tiene que ver con la facultad a la que siempre estoy volviendo. Me recibí en el 89, ya hace mucho, ¿no? Y
Y gracias por esta invitación, porque es un espacio que vengo siguiendo yo en la medida de mis posibilidades, ¿no? Es sumamente interesante, ojalá que continúen, pues son discusiones muy jugosas, ¿no? Y de mucha actualidad. Así que ojalá, bueno, la continúes promoviendo. Bueno, yo el tema que voy a abordar hoy me viene interpelando hace bastante, ¿sí? Pero sobre todo últimamente. Así que hoy voy a traer toda una problemática desplegada en relación a la ley, la libertad y la adolescencia, o mejor dicho, diría la ley, la libertad y la pubertad, ¿no? Que se las traigo a ustedes, ¿sí? Como a ver si podemos pensarla juntos, ¿sí? Tengo preguntas más que respuestas. El recorrido que vamos a tomar, el que se me ocurrió es, en principio, algunas definiciones elementales del discurso jurídico respecto a la ley, al concepto, a la noción de ley, la ley en psicoanálisis y la pubertad como zona de intersección entre los dos discursos. ¿Mm? Cómo, digamos, cómo poder ver o pensar las dificultades que se nos presentan en la clínica o cuando nos llegan situaciones que implican y que nos interpelan además en nuestra función y nos ponen en el límite de nuestra función, ¿sí? Que es cuando un menor es traído por participar en un ilícito. Sea agente del ilícito el menor o sea víctima del ilícito. Entonces, en principio yo me voy a referir a jóvenes que, sea por su peligrosidad para terceros o porque cometen un daño contra sí mismos, que son los criterios de internación en general, como casos de cortes en el cuerpo, anorexia grave, que como decía Estela es una patología a la cual me dediqué esto en los últimos 30 años, intentos de suicidio, ¿sí? Llegan a consultas porque son derivados para evaluar la necesidad o no de internación y evaluar también diagnósticos y tratamientos, ¿sí? En función también de aspectos que los atraviesan judicialmente, ¿sí? Porque no es el caso de la anorexia, donde el ilícito no está en el paciente, sino en el entorno, sino muchas veces, bueno, el ilícito está en el niño, lo comete el niño es agente de ese ilícito. Estas derivaciones se realizan generalmente a través de minoridad o por abogados que consultan, por ejemplo, acerca de la responsabilidad que le cabe a un adolescente en un ilícito determinado. Otras derivaciones, en general, nos provienen de médicos pediatras, guardias médicas, de las escuelas, ¿sí? Que detectan y visualizan las situaciones de riesgo para ese niño. Bueno, entonces, en el contexto de las instituciones de salud, sobre todo las comunitarias, es donde solemos encontrarnos, digamos, con estas situaciones. Y nos generan muchos inconvenientes, ¿sí? Muchos interrogantes, que la idea, bueno, es que vayamos reflexionando juntos. Acá me pueden interrumpir, no hace falta que sea un monólogo, me pueden preguntar, ¿sí? O intervenir cuando gusten, ¿sí? A ver, bueno, empecemos por ver que la legalidad desde el punto de vista del derecho y la legalidad en psicoanálisis no es lo mismo, ¿sí? Pero hay una zona de intersección, hay una zona de articulación, digamos, entre la ley social, es decir, la ley que rige los lazos sociales de una comunidad, la ley de la polis, y la ley de prohibición del incesto, que es la ley humanizante que el psicoanálisis adopta y formaliza junto o a partir de la antropología estructural, ¿sí? En esa zona de intersección es donde me quiero detener o enfocar en este encuentro. La idea es pensar, digamos, con ustedes sobre, bueno, cuál es nuestra competencia, cuáles son las dificultades cuando se presentan estas consultas, ¿sí? Que implican a jóvenes judicializados y que nos obligan, por otra parte, a salir una y otra vez del aislamiento profesional, de nuestro paradigma, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es, o sea, nos obligan a salir de nuestro paradigma y además interactuar con otros discursos, con otras formas del decir, otras formas de mirar al niño.
Por ejemplo, hace poco una jueza vino con los tacones de punta, ¿no? Con un escrito en la mano para ver si yo le podía traducir el informe que le había hecho un psicoanalista, que hablaba, por ejemplo, en términos de el derecho de un sujeto como emergente de la palabra, ¿no? Que para nosotros, en nuestro discurso, por ahí no nos suena raro, al contrario, muy familiar. Pero para esta jueza, digamos, le era absolutamente extranjero. Entonces, por otro lado está el ponernos nosotros también un poco a punto con esas otras disciplinas, ¿no? Comencemos por decir, digamos, que en Argentina, según el régimen penal de minoridad, se estableció la edad de imputabilidad a partir de los 16 años. Cada vez que surgen situaciones de fuerte impacto público, y bueno, hace no poco, de unas horas, ¿no? Un par de días, nos atravesó otra situación, ¿no? Estos asesinatos de jóvenes hechos por jóvenes, ¿no? Cada vez que surgen situaciones que tienen impacto público, se pone en cuestión la edad de imputabilidad de un menor, ¿sí? Por supuesto, para bajarla. Es decir, que los menores de una determinada edad, de 16 años, no pueden ser juzgados, ni se les puede imponer una pena por haber cometido un delito. Lo que equivale a decir que a partir de los 16 años sí pueden ser juzgados, se le puede poner una pena, o sea, la cárcel. Razón por la cual, digamos, hasta los 16, con un poco de suerte, llegan a nuestros consultorios. Para ponerles un ejemplo, ¿sí? Para ir más o menos viendo de qué se trata, entre muchas formas de presentación. Un niño de apenas 13 años llega a la institución de salud donde trabajo comunitaria, es derivado por otra institución de minoridad, lo atiende un analista a quien yo superviso, porque participa de un hecho delictivo. Cuando se lo recibe al niño, le confirma el niño al analista que él no va a la escuela, ¿sí? Y cuando se le pregunta por qué no va a la escuela, dice porque él es un soldadito. Ante la pregunta de la terapeuta de qué es ser un soldadito, imaginándonos una suerte de juego infantil, el niño, lejos, digamos, de remitirse a un juego infantil, habla de una nominación que le es otorgada por una organización ilícita de adultos a la cual el niño pertenece. Y dice que el ser soldadito le permite, por ejemplo, portar armas, a diferencia de otros niños que no. Que por supuesto el niño usa. Bueno, esta es una de las situaciones, ¿sí? Después hay otros espectros de consulta que implican ilícitos, pero intrafamiliares. Por ejemplo, situaciones familiares que causan y promueven cuadros clínicos de tal gravedad en un paciente por el cual se requiere la internación del paciente, ¿sí? Son situaciones que lindan con la perversión si no le dan de lleno. Muchos casos de anorexias graves que atendemos en sala de internación están asociados a abusos sexuales en la infancia, ¿sí? De hecho, hemos presentado trabajo, la coordinadora de aquel entonces presentó en la revista Vertex de Psiquiatría varios trabajos relacionando, ¿sí?, la anorexia mental grave, severa, con situaciones de abuso. Los psicoanalistas, el concepto de abuso lo ampliamos, no es solamente el abuso sexual, ¿sí?, habiendo una relación entre cuadros graves en el cuerpo y situaciones de abuso infantil. Hace poco tiempo me llega una paciente con una anorexia grave, ¿sí?, en un cuadro que además fue acompañado hasta los 14 años de una enuresis. O sea, la paciente sufría, además del cuadro de anorexia, enuresis hasta sus 14 años, ¿sí? Su infancia fue atravesada por situaciones de abuso por parte del abuelo. La situación era sabida por la madre y por la abuela y silenciada. También silenciada por la paciente, ¿sí?, salvo en la consulta, donde pide sostener ese silencio, ¿sí? De hablar esa paciente pone en riesgo los lugares que se suponen son de cuidado. Van viendo ustedes cómo las lógicas que se van armando en la consulta, ¿no? Vamos a aclarar algo, y esto reténganlo porque es importante. El abuso intrafamiliar, cualquiera sea, no cuenta con ninguna sanción en la jurisprudencia, no es punible.
no recibe castigo penal y es un problema que se presenta al analista cuando el paciente sostiene el silencio, ¿sí?, de la situación en la cual fue víctima, ¿sí? Digamos, exponiéndose a hablar, se encuentra además con que no hay sanción social sobre legal, jurídica, sobre ese abuso. Bueno, volviendo a lo anterior entonces, ¿cómo establecer si un adolescente o un niño, en el caso de ser agente de un ilícito, o estar en condiciones de responsabilizar, si el niño agente del ilícito está o no en condiciones de responsabilizarse por su acto, que es lo que nos vienen a preguntar? Cuando se trata incluso de actos que ponen en peligro la vida de terceros. ¿Cómo pensar desde nuestro paradigma la responsabilidad del sujeto ante la ley social? ¿Sí? La responsabilidad de un adolescente, ¿sí? Estamos hablando de los 16 años. Ahora, convengamos que cuando el ilícito lo comete un chico de 19, yo también lo considero un niño todavía, un adolescente. Para la ley es los 16. ¿Cómo responsabilizar, digamos, la palabra de un joven? ¿Sí? ¿Cómo queda el analista, ¿sí?, cuando el mismo joven quiere sostener un silencio respecto a un ilícito? Cuando el analista también, entonces, queda sosteniendo ese silencio. Todas situaciones que se van presentando en el quehacer clínico y que generan realmente problemas, ¿no? Se los dejo para ir pensándolo. Winnicott, para ir de a poco ya a nuestro campo, descarta de lleno el origen biológico de lo que él llama tendencia antisocial de un niño o de un adolescente. Dice que la posición que pueda tomar un niño frente a la ley social es el resultado, dice Winnicott, de la presencia o no de lo que llama ambiente facilitador. Winnicott, yo no soy una estudiosa de la obra de Winnicott, aunque quiero empezar a hacerlo, ¿no? Pero lo trabaja especialmente, Estela, tengo entendido, en contexto de guerra y de posguerra. Contextos, término que trae de privación y conducta antisocial está muy articulado no solo al ámbito familiar, sino al contexto social en general. Sí, simplemente para apoyar lo que vos traías, él trabaja contexto de guerra y posguerra y trabaja con los niños evacuados de la guerra. Desalojados de la casa. Exactamente, sí, evacuados por una situación de fuerza mayor, ¿no? Entonces, efectivamente debe encontrarse con casos en donde el desamparo infantil, y digo infantil en sentido muy amplio, da cuenta de esa falta de, en términos de Winnicott, de provisión ambiental, de las garantías que ese otro tiene que dar, ¿no?, teniendo en cuenta de que el otro tiene la potestad de dar o de no dar, y que en contexto de guerra y posguerra se encuentra con un punto de imposibilidad social de que eso sea efectivamente acontecido. Sí, nada más esto. Es muy interesante, Estela, el texto de Winnicott, cuando habla de la deprivación materna también, ¿sí? La cantidad de efectos que tiene en una mamá, ¿sí? Incluso saber que por ahí el niño fue bien cuidado en otro lado, ¿no? Y la deprivación, el efecto en el niño, cuando pasa de la rebeldía a conductas francamente destructivas, que él se lo llega a llevar a la casa, ¿no? En algún lugar leí, leyéndolo, digamos, que era ese grado de compromiso que tenía Winnicott con estos actos que necesitaban no fueran delictivos, ¿no? Y que hay que aclarar que no tuvo hijos Winnicott. Claro. No tuvo hijos propios. Sí. Leía en el texto que se llevó a uno a la casa, que era terrible, y coincidió justo con la separación de Winnicott, además. Mirá, ¿no? La implicación, pensaba yo, del autor, con estos chicos en ese contexto de guerra, ¿no? Bueno, siguiendo con lo nuestro,
Implicación, perdón, que además le costaba lugares en las sociedades psicoanalíticas, ¿no? Tampoco era tan bien visto esto. Bueno, entonces, Winnicott dice que es el resultado de la presencia o no de un ambiente que él llama facilitador, en edades muy tempranas. Y el ambiente facilitador, dice Winnicott, en la familia, pero también, como decíamos recién, lo hace extensivo al contexto social. Entonces, se entiende la conducta antisocial de un niño como un recurso creativo, dice Winnicott, como un llamado a algo. Dice el autor que el niño o el joven toma de lo ajeno lo que le corresponde por derecho. Subrayemos la palabra derecho. El origen de la tendencia antisocial es una deprivación primordial. Deprivaciones severas están asociadas a la conducta antisocial de un niño, que no implica para el autor únicamente fenómenos violentos. Él incluye, por ejemplo, la enuresis también, ¿no? Prolongada. Lo relacionaba con la paciente que hablaba anteriormente. Situaciones en general que ponen en riesgo la subjetividad y a veces la vida misma del niño. La tendencia antisocial, entonces, va de la mano, utilizando un término del autor que me gusta muchísimo cuando lo leí, de un apagón emocional. Creo que ahí el autor, con este término, nos acerca una imagen súper precisa de cómo se ven estos jóvenes cuando llegan a consultas. Pueden ser bravísimos, estos soldaditos, ¿no? Pero están apagados. Apagón emocional. No manifiestan nada que tenga que ver con ninguna connotación deseante. ¿Sí? Es un como si la posición. Ahora bien, por otro lado, a los psicoanalistas, como decías antes, se escribió bastante sobre el tema en psicoanálisis, no nos resulta conveniente la no sanción del acto, ¿no? Lacan, en Consideraciones del psicoanálisis en criminología, dice que la no sanción, estamos de acuerdo con esto, de un determinado acto delictivo es propia al sujeto de su acto. Si se trata de una estructura perversa, lo va a ir a incidir por estructura misma, porque el goce no para, no está interdicto por ninguna ley. Si se trata de una estructura neurótica, también va a reincidir porque el sujeto va a buscar la ley, va a buscar la sanción. Resumiendo hasta acá entonces, ¿qué tienen en común hasta ahora estos ejemplos clínicos que les traigo en general? ¿Qué tienen en común estos casos en estos niños? Que estos niños son considerados, y el cuerpo de esos niños, en general, como objetos en beneficios de un adulto. ¿Sí? Expropiando de este modo al sujeto, no solo de sus actos, expropiándolos de su infancia. ¿Sí? En esta deprivación primordial, la infancia misma es expropiada y a veces es asesinada. Como decía, hace poco escuché una psicoanalista ese término que me pareció muy apropiado, ¿no? Ubicando a un sujeto en el lugar de objeto, se vulnera un derecho nuclear destituyéndolo como sujeto de derecho. Vamos a ver, ¿qué quiere decir para el psicoanálisis ser sujeto de derecho? Vuelvo a decirles si tienen preguntas o lo que quieran agregar o decir, me pueden interrumpir. Bueno. A ver, la imputabilidad para el derecho es la capacidad de querer y entender. Así lo define el derecho a la imputabilidad de un sujeto. Es decir, que a partir de los 16 años el niño tiene que reunir esas condiciones. Querer para el derecho es estar en condiciones de aceptar o de realizar algo voluntariamente. Y entender es tener la capacidad mental y la edad biológica para desplegar esa decisión. ¿Sí? ¿Se entiende? Respecto al término ley, siguiendo con el discurso del derecho, por un lado está la ley heterónoma, o sea, la ley de la comunidad, la ley de la ciudad, de la polis, porque ordena políticamente los vínculos y distribuye los lazos sociales.
¿sí? Es la ley escrita en la comunidad, nomos, nomos, ¿no? La definieron así los griegos. Por eso cuando estamos en situación de anomia, cuando las leyes escritas por la comunidad derrapan, ¿m? Y suele generar en comunidades enteras situaciones por lo menos de mucha angustia, ¿m? La anomia. ¿Sí? Como que la palabra, cuando la palabra de la ley se la lleva el viento. Bueno, para decirlo muy someramente, la heteronomía refiere a las normas que son creadas por un tercero, debiendo un sujeto solamente cumplir con ellas. Por ejemplo, el semáforo en luz roja no se cruza. Lo opuesto a lo que es lo que el derecho llama también la ley autónoma, es lo opuesto a lo heterónoma. ¿Por qué? Porque es que el sujeto mismo, quien decide a qué normas le da valor, a cuáles va a cumplir y cuáles no. ¿Sí? Es la posibilidad de cada individuo de posicionarse ante la ley heterónoma, ante la ley de la ciudad. Estas leyes son simbólicas, o sea, no son necesarias, en el sentido que sí lo son las leyes de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, la ley de gravedad es necesaria y universal, se tiene que dar igual y en todos lados. Las leyes simbólicas no, tienen gradaciones, como dice el derecho, grises, pueden obedecerse o no pueden obedecerse, y en algunos casos hasta es esperable, por ejemplo, en el caso de órdenes aberrantes, se espera que no se obedezcan, ¿sí? Que vaya en contra del deseo del sujeto obedecerlas, siendo este el margen de libertad que le queda al sujeto en su autonomía. Ahora, vamos al psicoanálisis, a la ley para el psicoanálisis. Nosotros lo que tenemos en cuenta en nuestro métier es la ley de prohibición del incesto, ¿sí? Que es la ley humanizante que no existe en ninguna otra forma de vida que no sea la humana, ¿sí? En las estructuras elementales del parentesco, el antropólogo Levi Strauss afirma que desde que el hombre habla y por el mero hecho de hablar, se introduce a la comunidad en complejas redes de prohibiciones y prescripciones, ¿sí? Que regulan los intercambios sociales. No sé si ustedes lo han escuchado, lo han oído hablar. La ley de prohibición del incesto que introduce la antropología estructural determina quién no, con quién no y con quién sí, para armar los intercambios de ciertas tribus endogámicas a la exogamia. Desde la perspectiva psicoanalítica, Freud toma la ley, habla de la ley de prohibición del incesto, introduce la ley de prohibición del incesto y dice que es la ley por la cual el ser humano nada menos que ingresa a la cultura, por acción de esta ley. Cuyo fundamento, para decirlo muy someramente, para el psicoanálisis, sería que el bebé y el cuerpo del bebé deja de ser un objeto a merced de otro, sea materno o paterno, para constituirse como sujeto deseante de sus propios objetos. Para el caso, la prohibición es doble. La madre o quien sea cumpla su función tiene que aceptar que su hijo no es una parte de su cuerpo ni de su ser. Y el niño deberá aceptar que él no es complemento de la madre o de ninguna instancia parental. Entonces, esta ley remite a otra función simbólica nuclear, como para la condición humanizante del sujeto, que en psicoanálisis llamamos nombre del padre. En otras charlas estaba en cuestión esta forma de nombrar esta ley, ¿no? Pero bueno, la llamamos nombre del padre. Esa ley, digamos, se trata de una terceridad lógica, ¿sí? A la cual la madre o el padre real estarán en más o menos altura de respetar y de transmitir la ley del nombre del padre. Es una
función simbólica, ¿sí? Una terceridad lógica, es un operador lógico, es decir, simbólico, y estructural, que se transmite generacionalmente. Por favor, subrayen esto, y es heredada, es herencia, la forma de transmisión del complejo de Edipo parental. Es decir, es la historia de la transmisión de la historia infantil de los padres. Esta ley paterna interviene en principio, dice Lacan, me gusta la forma en que lo dice, amonedada en la voz de la madre. Tanto se trata, ¿no?, en el decir de la madre, tanto se trata de una función de la madre que no ocupe su función, ¿sí? Tanto, les decía, se trata de una función que es en principio la mujer la que transmite la ley del padre, ¿sí? Presente en el discurso, en el decir materno, la inhibe tanto a la mujer como al hombre de la posibilidad de que el niño pase a ser puro objeto de goce, materno o paterno. No sé si se entiende entonces que digo que la ley del nombre del padre es la que inhibe el patriarcado, en realidad, o el matriarcado, inhibe cualquier posibilidad de destituir la subjetividad de ese niño y de considerarlo solo objeto de los goces parentales. Goces, deseos o ideales parentales, ¿sí? Si se supone en un niño un objeto, sobre ese objeto se puede hacer lo que cada uno quiere. Ahora, si se supone un sujeto ahí, uno se inhibe de la posibilidad de hacer cualquier cosa con el chico o con el cuerpo del chico. Si entonces la ley del padre como terceridad entre el niño y los goces de la madre, goces necesarios de la madre, es decir, como operador en la estructura, hace del sujeto de hecho un sujeto de derecho, ya que autoriza al niño a su derecho de ser un sujeto para sí y no para el goce de otro. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, la legalidad heterónoma, la que regula la vida en la comunidad, y la ley de prohibición del incesto no son lo mismo. Pero, decía, participan de una zona de articulación, de intersección, y agrego que esa zona de intersección está en el fundamento de la pubertad. Hay un proceso de inscripciones, digamos, que llamamos en psicoanálisis proceso identificatorio, ¿sí?, que concluye en la pubertad. Y que va desde la ley que rige de prohibición del incesto, que rige desde el origen, desde el ingreso al mundo del niño, la primera infancia, la primera vuelta edípica, y concluye en la pubertad. La pubertad estructura a cuenta del sujeto esa ley, ¿sí? A cuenta del sujeto queda la posición del sujeto ante la ley, de prohibición del incesto y la ley heterónoma. ¿Por qué decimos que la pubertad, digamos, es ese lugar de pasaje y de intersección entre una y otra? En principio, volvemos a repetir, la posición frente a esa ley queda a cuenta del sujeto, ¿sí? En la pubertad. La pubertad para el psicoanálisis no es una instancia evolutiva, sino que es un tiempo de corte y de pasaje, ¿sí? Es un tiempo donde se instalan las condiciones lógicas para que el niño pueda avanzar hacia la adolescencia y luego hacia la adultez. En muchos casos quedan detenidos en ese tiempo, no avanzan, manifestando diferentes modos de patología. En otros casos sucumben en el intento. Tengo que decir que el caso de suicidio en estas edades es cada vez mayor y en distintos niveles sociales. Entonces, a diferencia de la adolescencia, que no vamos a entrar en esto ahora, pero que es un término cultural, es un efecto cultural la adolescencia, la pubertad es un hecho estructural, ¿sí? Y ya aparece desde la antropología como una invariante cultural. Invariante cultural, o sea que
que en todas las culturas se da este corte, se da este proceso en la pubertad, ¿sí? Y existe porque el hombre habla, porque no existe en ninguna otra instancia que no sea en el ser humano hablante, ¿sí? Y es la antropología que introduce a la pubertad en términos de rito de pasaje, ¿sí? Ritual de pasaje, ritual de la pubertad que existe antes, dice la antropología, incluso antes de la escritura y del derecho. Ahora bien, ¿qué es un ritual? A ver, someramente un ritual es una forma de inscripción, ¿sí? Son formas primarias y muy antiguas de inscripciones psíquicas. En el ritual se inscribe un individuo donde se lo nombra como, por ejemplo, ¿no? Decía Levi-Strauss que la sociedad está llena de rituales. Por ejemplo, cuando ustedes se reciban, acá tengo entendido que hay alumnos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ustedes se reciban, bueno, hay rituales, ¿sí? Hay rituales, y la sociedad los nombra como psicólogos. Ya no sos más estudiante, ahora sos psicólogo. O cuando se casan, ya no sos más soltero, ahora sos casado, ¿sí? Son formas primarias y antiguas de inscribirse en un lugar social, donde la comunidad de los adultos legitima al joven en una situación nueva, diferente a la anterior, frente a los amigos o frente a los parientes, es decir, frente al otro social. Y al mismo tiempo, el sujeto tiene que inscribir las reglas de esa comunidad, por ejemplo, cuáles serán las reglas de la comunidad de los psicólogos en el individuo. Entonces, si todo ritual es un pasaje, hay un corte, hay un antes, una etapa previa en la que todavía no están las condiciones y un destino al que llegar, ¿sí? Y en el medio hay un espacio y un tiempo, que los antropólogos llaman liminal, ¿sí? Limen quiere decir umbral, un espacio y un tiempo entre. Ese espacio y un tiempo puede durar horas en un niño, meses, años, ¿sí? Puede venir alguien de 20 años y estar en una posición que tiene que ver con la pubertad, o incluso puede quedar en suspenso esa inscripción. Entre las múltiples funciones que tiene ese paréntesis, y esto lo dice también la antropología, es la de construir, que el niño construya un imaginario del nuevo estado, para que el joven que deja el grupo de los niños pueda estructurarse una idea de cómo se conforman las leyes de la comunidad adulta. Lo que dice el antropólogo Genet, por ejemplo, y retengamos esto, porque nos importa como psicoanalista, es que ese estado liminal, ese paréntesis, es muy peligroso, porque en su decurso un sujeto es mirado por la comunidad y es cuanto más desnudo, inerme e indefenso está. Se trata entonces, este tiempo de la pubertad, de una transmisión generacional, de rito de pasaje, que va de lo ancestral a generaciones venideras, ¿sí? El psicoanálisis entonces está de acuerdo con esta mirada antropológica y entiende a la pubertad no en un sentido evolutivo, no algo que se va dando escaladamente, sino como un corte, un tiempo, corta un tiempo y un espacio de inscripciones lógicas, donde el sujeto produce escrituras psíquicas, ¿sí? Y arma un nuevo imaginario de la comunidad adulta que lo espera. Entonces, esta transmisión, anotemos esto, que es lo que me interesa, tiene su soporte en las figuras reales de los adultos que la transmiten. Los adultos actualizan y transmiten su propia historia en ese acto de transmisión. Y si vamos ya directo al núcleo del psicoanálisis, Freud dice en El malestar en la cultura, habla del rito de iniciación de la pubertad, dicen el ingreso a la adolescencia como modos de limitar además excesos pulsionales en los jóvenes. Tabúes que se agregan, dice Freud, a la prohibición del incesto infantil.
Freud agrega a todas estas nociones antropológicas el concepto de pulsión y los dos tiempos de sexualidad humana, que supongo, no sé si ustedes ya pasaron por psicoanálisis 1, lo deben haber visto. ¿Sí? La doble aparición propia del ser hablante, inexistente en cualquier otro orden de la naturaleza. El primer despertar sexual concerniente a la incorporación en la primera infancia de las marcas constitutivas libidinales en el niño. Marcas que ¿de dónde provienen? De una exterioridad, de los adultos. Absolutamente este niño dependiente del campo del otro, ¿sí? De esos otros de quienes espera su cuidado. Y el segundo despertar, mediado por la latencia, que es cuando empieza para el sujeto el tiempo de comprender. En primera instancia, toda la metamorfosis de este tiempo. Porque en la pubertad, con la disrupción de goce pulsional, la aparición de los caracteres secundarios, dice Freud, se pone a prueba la eficacia del primer tiempo infantil. E impone al sujeto una particular lectura de qué lugar ocupó en aquella infancia para sus otros primordiales. Una lectura retroactiva de qué objeto fue para esos otros. ¿Cómo se desarrolló el drama de la infancia en relación a la ley de prohibición del incesto? La pubertad le implica una suma de operaciones e inscripciones que le permiten, haciendo esa lectura retroactiva, le permite realizar, en el mejor de los casos, una serie de operaciones psíquicas para poder el sujeto decirse, bueno, yo soy uno diferente a esos otros en los cuales me constituí. Armar el sujeto allí una diferencia, ¿sí? Porque el sujeto, para nosotros, es diferencia, para el psicoanálisis. Entonces, el tiempo de la pubertad es la condición para que el sujeto pueda, armando esa diferencia, definir su posición sexual, soy hombre, soy mujer, soy gay, lo que quieran. Acceder a un ideal más propio, en un cierto aflojamiento, digamos, de la autoridad parental, es decir, comienza a desprenderse del sostén de las pantallas endogámicas, va a cambiar el fin sexual, es decir, ahora le va a ser posible el coito, realmente, lo que lo va a llevar a implicarse de un modo o de otro responsable en el vínculo social con otros, ¿sí? A diferencia del niño, el adolescente va a estar preparado para engendrar también, preparado para manejar dinero y también equipado para matar y para golpear, ¿sí? Tiene fuerza física para violentar y para violentarse. Entonces, resumiendo los psicoanalistas, este hito de la pubertad, vemos que el sujeto está en esta zona liminal, completamente desnudo, dice el antropólogo Genet, porque está tramitando toda esta serie de inscripciones, contando con un cuerpo y su disrupción pulsional. Y dice Freud, tramitando la ley de prohibición del incesto, que fue heredada y transmitida. De este modo, Freud dice, sentencia en el Malestar en la cultura, dice que por esta prohibición y en este tiempo es cuando la cultura erige al hombre contra su naturaleza, ¿sí? Contra lo que de animal hay en el hombre. Y queda el niño sujeto a una prescripción inexistente en la naturaleza. Por consiguiente, si la ley, me estaba acordando, ¿se acuerdan antes de la pandemia los chicos rugby que matan a otro a la salida de un boliche en Villa Gesell, que era un par? Hablando, con esta frase de Freud me venía esa imagen, ¿no? Como la ley de prohibición del incesto se erige contra lo que de animal hay en el hombre, ¿sí? Y dice,
decimos, por consiguiente, si la ley como organizador simbólico es incorporada por el sujeto como terceridad externa al niño, dependerá entonces de la posición que frente a ella tengan los adultos que encarnan y la transmiten. No sé si estarán de acuerdo. Yo es lo que pienso. Los padres, los educadores, pero también figuras significativas de autoridad. Yo estoy de acuerdo con Winnicott en que hay que extender de la familia estos conceptos, ¿no? Cuando esta ley de prohibición del incesto desfallece en los adultos, el sujeto queda en riesgo, a merced de otros voces que lo empujan a formas muy variadas de padecimiento psíquico. O sea, cuando desfallece en los adultos la ley de prohibición del incesto, que prohíbe tratar al niño como un objeto, tiene efectos, decimos los psicoanalistas. No se trata de una cuestión moral, ni de época. Tiene efectos clínicos y graves en los niños y en los jóvenes que nos llegan a las consultas. Entonces, no puede desresponsabilizarse al adulto quien bien pudo haber hecho de un niño un objeto de consumo, fetichizando el cuerpo del niño. Sin embargo, decíamos que no hay, en nuestro país no hay leyes escritas, por ejemplo, para el incesto intrafamiliar. Por otro lado, digamos, aunque en cuentos muy propicios entre los niños, la ley y sus adultos no nos aseguran a sujetos, digamos, capaces de ser saludables en los lazos sociales, en los vínculos sociales, es muy probable que cuando el encuentro es desafortunado, se conduzca al niño cada vez a lo peor. ¿Sí? No son pocos los jóvenes que estamos recibiendo que no pueden decidir por fuera de los mandatos transmitidos. ¿Sí? Yo me pregunto, por ejemplo, este niño que dice soy soldadito, ¿qué significa esto? ¿Qué posición tiene este niño en esta pubertad, ¿no? ¿Qué está inscribiendo? ¿Mm? ¿Es una posición subjetiva o está realizando el objeto del fantasma de los adultos? ¿Sí? Entonces, si a un sujeto no lo rige la ley de prohibición del incesto, está lejísimo de acceder a un grado de libertad. Esto fue una discusión que se tuvo también respecto a cierto cuestionamiento de la pederastía, ¿no? Como considerar que la pederastía es un problema moral y que todos tenemos, que si el niño quiere, ¿no? Lejos de acceder a la libertad, un joven, un niño, queda subsumido a una ley peor. Esto es lo que se ve en la clínica, ese es el tema. Se ve en la clínica, que es la ley del super-yo. Cuando el super-yo adopta formas tiránicas en un niño, lejos de promover su integración social, los desliza todas formas de patología al niño. ¿Sí? Puede llevarlo al joven a un brusco viraje hacia la oposición, rompiendo lazos sociales, los lazos de socialización con sus semejantes, huidas, pasajes al acto e incluso al suicidio. Nada los entusiasma, ¿no? Como dice Winnicott, apagón emocional. No tienen actividad alguna, rompen los lazos afectivos con los pares, ¿sí? Se conducen con un pensamiento y juicio en apariencia independiente, mucho antes de poder estar con la posibilidad de tener una posición autónoma, como hablábamos, como nos dice el derecho, la autonomía ante la ley. Es decir, que son niños que se sobreadaptan, van de la obediencia al cumplimiento a rajatabla de mandatos, de lo que hay que hacer, y al pasaje al acto manifiesto de eso que hay que hacer. Van de todas formas de patologías a pasajes al acto, que puede ser suicida u homicida. Quedan como subsumidos por enteros al otro, ¿sí? Chicos a la deriva, ¿no? En apagón emocional. Entonces, en las llamadas conductas perversas, cuando nos viene a consultar un abogado en esos términos de un joven, muchas veces se verifica que la transgresión a la ley tiene sus antecedentes en derrapes notables, ¿sí? De las figuras que debieran estar a su cuidado, en los tiempos instituyentes sobre todo, ¿sí?
inexistencia de la palabra paterna o ineficacia, posición transgresora de la madre, educadores u otras figuras de poder de la comunidad que actúan como subrogados, como padres de esos niños. Como padres de esos niños. Entonces, de ahí la importancia crucial de cómo está posicionada la sociedad respecto a esos niños. ¿Qué le pide la sociedad también a un niño, no? Para no caer en una clínica ingenua de parte nuestra. ¿Cómo es posible para un joven incorporar la ley, ese pasaje que es la ley de prohibición del incesto, que lo articula a su posición ante la ley con los vínculos con los otros, a la ley heterónoma, cuando lo que deben vehiculizarla la arrasan o la desconocen, ¿sí? Bueno, ¿qué hacer entonces? Es la pregunta, ¿no? Freud tiene... A ver, una cosa sabemos, ¿sí? Que es que el lugar que ocupa un niño respecto al deseo de los padres o de los adultos de la comunidad que lo contienen, que cumplen esa función, depende del destino de ese niño. De eso estamos seguros. Y Freud articula, hay un artículo que se llama sobre el suicidio adolescente, no sé, Estela, si lo ubicás, yo no me acuerdo de qué año es. Es notable porque ya en ese entonces a Freud lo alarma el hecho del suicidio adolescente, ¿sí? ¿Qué hace que algunos jóvenes cuando empiezan a arder, porque adolere quiere decir quemar en su raíz latina, ¿no? Adolere, es quemar en sacrificio. Estos jóvenes dicen no arden, sino que se incendian, porque estos niños mueren muy tempranamente. O, bueno, muerte física o muerte psíquica. ¿Qué hacer entonces en la clínica? Es la pregunta, ¿sí? Cuando se nos atraviesan estas situaciones. Bueno, mi intención era darle un pantallazo de estas acepciones respecto a la ley y esa articulación, ¿no? Espero no haberlos abrumado, y el qué hacer, pensarlo nosotros acá, ¿no? Obviamente, como analistas no nos quedan mucho más recursos que ir caso por caso. Bueno, tengo una serie de ejemplos, pero me parece que ejemplos clínicos que podría dar después, o en principio escuchar si tienen preguntas para no quedar mucho más tiempo, digamos, ocupar el tiempo de las preguntas. Parece que hasta acá está bien. ¿Querés comentar, Fabiana? Acordate que estamos grabando, no sé si necesitas si vas a comentar casos que suspendamos la grabación o no hay dificultad. No, preferiría sobre todo, sí, traía casos clínicos como los anteriores, distintos ejemplos, pero para no tomar todo el espacio, digamos, del encuentro, por ahí ir viendo y lo vamos intercalando, digamos, si tienen preguntas o opiniones a este respecto, o experiencias. ¿Alguien quiere en este momento hacer alguna pregunta? Si no esperamos, Fabiana, digamos, si querés contar, yo tengo una pregunta, pero la voy a guardar para después. Y si querés te escuchamos con los casos y bueno, y abrimos después un espacio para preguntas, pues tenemos un rato todavía. Bueno, es una situación que me llega hace un tiempito, ¿no? Que hace poco. En principio, nosotros tuvimos muchos casos en el servicio, por ejemplo, de anorexia mental grave, ¿no? En los años 90, que eran niños apropiados. En esos años todavía no teníamos muy clara esa situación de la apropiación de los niños durante la dictadura militar. Recibíamos estos niños apropiados sin saberlo, ni nosotros ni los niños. Venían con sus padres, tampoco sabíamos que eran apropiadores esos padres, ¿no? Y había un vacío, no solo legal, un vacío en todos nosotros, no entendíamos la gravedad del caso de estos niños,
Y a veces iban de alta, a veces mejor, a veces más o menos, y seguíamos sin saber, años después nos enterábamos de esta situación, ¿no? La enorme relación que hay entre la vulneración de la ley de prohibición del incesto y las consecuencias clínicas, en esos años para nosotros fue abrumador. Por otro lado, hace poco me ingresó una paciente con adicciones graves y conductas delictivas. ¿No? Las dos cosas. Y lo que dice es que está en banda ella y que le gusta la calle. Esta paciente es mamá de un niño de 3 años que queda a cargo de la abuela. Resultó, tiempo después, que me entero, por la abuela, no por la paciente, que la paciente desconoce su verdadera filiación. Esta abuela, o sea, la mamá de la paciente, nunca la notificó respecto a quién es su padre biológico. Y la paciente creyó que su papá era la pareja de la mamá. Hasta el momento de la consulta, la paciente tiene 27 años, un chiquito de 3. El papá biológico, para mi sorpresa, es un profesional de la salud mental, ¿sí? Y también es un activo militante de derechos humanos. No estamos grabando, ¿no? Ay, sí, Bueno, no estamos importa. grabando. Después, ¿Suspendo? sí, suspendé. Esto queda entre nosotros. Sí. Bueno, para mí, digamos, ya está, digamos, son muchos los ejemplos, pero todos están dentro del mismo espectro, ¿no? Bueno, abrimos el espacio Muy para difícil. preguntas, Fabiana, eh, o comentarios. Me parece que Julián se está preparando para hacer una pregunta. Sí, sí, Hola, Sí, no, Julián. esperando. no andaba el micrófono del auricular. No, está. Sí, yo justo estoy cursando ética ahora y obviamente me hace recordar el tema de la moral, ¿no? Y también de las singularidades en situación que son las que de alguna manera tenemos que apuntar, ¿no? Que a veces surgen en los análisis. Eh, la diferencia entre derecho y bueno, y bueno, no lo voy a poder articular ahora, pero mi comentario tenía que ver con un poco ese segundo momento, ¿no? Del segundo tiempo del Edipo, de que habla Lacan, que es la privación, ¿no? Donde ahí aparece la ley desde la cultura, que es la madre la que pone ese freno, ¿no? Se entiende a la embestida, a la primera embestida de la sexualidad. Eso a mí no lo podía evitar recordar. Y bueno, de alguna manera me parecía importante traerlo. Y bueno, por otro lado también el tema de la generación, yo lo estuve viendo, ¿no? Esto de la herencia. A veces por ahí cuando se trata el tema de Antígona se olvida un poco a Layo, se olvida la historia en la trama edípica, ¿no? La trama de la tragedia de Sófocles, se olvida un poco que todo esto se inicia en Layo, y que de alguna manera Edipo sigue trasladando esa cuestión, ¿no? A mí me pareció importante porque a veces se olvidan en el discurso mismo, ¿no? En el fragor de la lucha, así como a veces se olvida que el inconsciente es lo más superficial, y se cree que se bucea en grandes profundidades. Bueno, se olvida un poco esa punta del iceberg, ¿no? Pero yo lo que le pediría es si
podría introducir alguna noción con respecto a la ética. Y bueno, básicamente eso. Bueno, acá hay un poco de ruido y un poco me distrae, pero simplemente tenía ganas de ampliar un poco eso. Yo también he corrido acá por el partido. Bueno, el tema de la ética que trae Antígona, a mi gusto es fascinante, ¿no? Lo que introduce Antígona con la ética, restablecer, porque no sé si apuntabas a eso, pero fundamentalmente habla de una ley de la comunidad enterrada a los muertos, ¿no? Ley en la cual todos estamos inscriptos menos Dios. Los humanos enterramos a los muertos. Creonte se asume Dios y dice que no se entierra Edipo, si no me equivoco, ¿no? Porque creo que es así la historia. Que no se ¿no? entierre Y Antígona, al hermano, a Heracles, era, ¿no? Heracles. ¿Quién era el perdón, al hermano Heracles, no en me acuerdo del hermano. ese Edipo en Colona, al hermano de Antígona. Entonces, Antígona Sí, quiere restablecer una Polinices. ley. Polinis, ahí está, perdón, la edad. Entonces, bueno, lo importante es que quiere establecer esa ley, ¿sí? Y diferencia muy bien la ley del hay capricho. que tenerlo claro. A veces fresco. Hay mucha interferencia, me parece. ¿Ahí se escucha? Sí. ¿Te escucha, Julián, ahí? Sí. Bueno, sí, establecer una ley, digamos que, a ver, no sé, los seres humanos no pueden arrogarse la ley divina, ¿no? Y todos deberíamos estar atravesados por esa prohibición, ¿m? Por esa proscripción y prescripción respecto a uno de los ritos más sagrados y más antiguos, si no los primeros de la humanidad, que es el entierro de los huesos humanos, para que la carroña no se lo coma como a los animales. Sí. Y vos traés también los tiempos del Edipo, ¿no? Respecto a la ética. Claro, sí, en realidad esa privación parte de justamente una ley que la madre pone, de cierta manera, digamos, un poco desde el cuerpo, ¿no? Incluso yo cuando cursé adolescencia, le pregunté a mi profesor y hablábamos de ese segundo tiempo, ubicando el fantasma en ese segundo tiempo, donde justamente el niño se encuentra con la pregunta de qué me quiere, porque de alguna manera ese límite corporal lo pone la madre, no el padre, no es el padre que va y lo separa. Entonces, primero está la frustración, porque evidentemente hay algo en esa embestida que no se puede realizar desde el desarrollo madurativo, y bueno, sí, finalmente la salida en el tercer tiempo desde el complejo de castración, ¿no? Vía metáfora. Ahí sí con una intervención del padre o de quien cumpla esa función. Pero sí, no, yo lo traía porque me gusta, siempre me juego con esos tres tiempos porque me parecen que son muy útiles. Y bueno, también la palabra privación y deprivación es como que me sonaban, ¿no? Casi como contiguas en este punto, donde quizás si uno como padre, ¿no? O quizá una madre puede hacer eso, tal vez creo que le puede llegar a ahorrar muchos problemas en el futuro a su hijo, y no siempre este límite es visible. Yo en realidad, bueno, hablo como acompañante terapéutico, obviamente como estudiante, pero me ha tocado acompañar un caso de un niño con autismo, un caso muy grave, ¿no? de mucha agresividad, un niño que al acompañarlo, los golpes que te podía dar eran muy, muy fuertes. Y bueno, yo veía en la madre un apego
que era saludable en cierta manera, pero a veces era excesivo. Y no me parecía una mala madre, era una buena familia, pero bueno, había un padre que había fallecido hace unos años también, y realmente era conmovedor traerlo desde la teoría, ¿no?, a la práctica y ver cómo había que poner ahí una distancia, aunque esto era un beso, era un arrumaco, pero duraba demasiado. Uno quizá lo compara con la crianza del propio hijo o con la crianza que uno recibió y dice, yo no sé si estaba dando tanto, uno pedía un corte ahí, ¿no? Uno decía, me parece que esto hasta ahí no llegaría, pero bueno, más allá de esa impresión que yo tuve en ese momento, nada, me quedé con esta relación, ¿no?, de la privación, como Sí. esa ley que viene de la cultura. La privación que positiviza al sujeto y lo desaloja de cualquier lugar de objeto, ¿no? Le da el derecho de gozar por fuera del goce de sus padres, digamos, de sus propios objetos, ¿sí? Pero además se transmite de lo que está privado, se transmite la privación misma en relación a otros en el vínculo social. Recordemos que ya llegada a la pubertad que se inscribe esta ley, ¿sí?, del lado del sujeto, lo articula a lo que viene. Acuérdense de esa zona liminal, ¿no?, que arma el imaginario de cómo se vincula al otro, ¿no?, y cómo va a aceptar que el otro se vincule con el niño. Ahora, ¿qué hacemos cuando un niño chiquitito de 13 años, ¿no?, se autodefine, se define ya de una manera? ¿Cómo se va a autodefinir un niño si nadie se puede autodefinir? Ya sabemos los psicoanalistas, ¿no? Entonces, la autopercepción de soldadito y porta un arma en serio, ¿no? En un como sí que uno no sabe qué hacer, digamos, con ese chico que va preso 13 años, ¿no? Sin embargo, la ley de imputabilidad lo va bajando, tiene intenciones de bajar los 16 años, ¿sí? Mismo ayer yo escuchaba por televisión, pues es terrible la situación extrema a la que lleva a un ser humano a estas situaciones, ¿no? Un niño de 19 mató a otro de 17 y todos decimos que lo lleven preso, ¿no? Yo te quería preguntar, Fabiana, respecto de eso, que me parece interesante pensar, cuando se habla en estos casos de agente del ilícito, se nombra a estos niños como agente del ilícito, si nosotros debiéramos pensar del lado del agente, o esto que vos comentaste, del lado del instrumento, ¿no?, del niño como instrumento de, si vos querés, entre comillas, la voluntad, el capricho, ¿no?, de un tercero, porque nombrarlos en este sentido agentes del delito, ¿no?, les otorga una responsabilidad de la cual no se pueden apropiar, tal vez. ¿Sí? La idea de pensarlos en el término de instrumentos, como nosotros hablamos de instrumento de la voluntad del otro, digamos, si permite dar alguna alternativa al tratamiento de esta posición en tanto pasiva, ¿sí?, en el acto. Digamos, ¿cómo abordar esa cuestión? Sí. En lo personal voy a decir algo un poco fuerte, pero que sería para desarrollar, ¿no? Yo creo que la presencia del psicoanálisis en este tema es fundamental. A ver, la presencia del psicoanalista en estas instancias es fundamental, porque es un discurso que le puede decir al discurso del derecho que no es agente, justamente, ¿y por qué? ¿No? Entonces, el niño queda entrampado dos veces. Primero, hay dos posiciones en las que llegan los niños con ilícitos graves, o haciendo síntoma de las perversiones en la familia,
cuando son perversiones, a veces no son perversiones, son otras cosas, pero cuando son perversiones que coinciden con los casos más graves, coinciden mucho la gravedad con situaciones que lindan con la perversión o le dieron de lleno. Entonces, ¿qué hace ese niño que queda silenciado? Y por otro lado, que ese niño sabe que esos adultos no van a ser sancionados por el Estado, la ley mayor, ¿no? Entonces, ¿cómo se le dice al abogado que esta afección por la cual está obligado a internarlo, porque son casos jurídicos porque están obligados a internarse? Hoy es un tema porque la ley ya no obliga, ¿no? Pero el juez tiene la posibilidad de internar a un niño que se puede morir si no se hace, y si hay un psicoanalista en la sala de internación, zafa al niño. No está tan mal la internación, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se sale de la encerrona? A lo jurídico habría que decirle la importancia para un niño de la sanción desde el lugar de autoridad. Primero, ¿no? Al orden jurídico. Y habría que explicarle las razones de estructura, o sea, habría que explicarle lo devastado que queda un sujeto cuando esa ley no circula. Y el que comete el delito, Lacan decía, son las dos posiciones del niño, o llegan con los síntomas, o llegan realizando el objeto del fantasma parental. Y yo lo puedo decir fantasma parental o fantasma social. ¿A dónde manda la sociedad de un niño también? ¿Qué le pide la sociedad a un niño? ¿No? Pero creo que a esta altura nuestra clínica no puede ser ingenua de que también hay, digamos, de lugares de la sociedad que funcionan parentalmente, ¿sí? Y que son absolutamente ilícitos. Pero, entonces, ¿qué le demanda al niño a esa sociedad? Entonces, ¿objeto de qué queda? ¿De qué adulto queda? ¿No? Ampliando el concepto de adulto también. Por supuesto que sus primarios o sus padres son fundamentales, ¿no? Ahí arman las diferencias. Pero está también la instancia, digamos, social. Ahora, queda como objeto instrumento de goces de otro, y realiza ese objeto. ¿Y quién explica eso sino el psicoanálisis? ¿No? Ahora, ¿para qué sirve? O sea, explicarle a un abogado todo esto, y bueno, se supone que para que haya alguna modificación en las leyes, en los adultos, que ellos, prevenir al niño, no meterlo en una cárcel, saber que tiene la posibilidad en un tratamiento, qué hacer con ese sujeto, y bueno, uno va caso por caso. ¿Cómo está ese niño? ¿Se posicionó perversamente ante la ley? Puede pasar. No tiene ningún tipo de problema, digamos, con hacer el soldadito, agarrar y matar a otro, y no hay caso. Y bueno, o no. ¿No? Ahí uno va caso por caso. ¿Cómo está posicionado en el vínculo social? ¿No? Y uno, como es muy temprano, habría que decirle a los agentes de las instituciones de minoridad, que mándenlos cada vez más temprano a una institución de salud, digamos, ¿no? Porque como es temprano, habría posibilidades. Es complejo, ¿sí? Hasta ahora, en general, y nada, qué sé yo, vuelven a las instituciones de minoridad, y bueno, pero uno se encuentra, ¿sí?, con estas problemáticas. ¿Y ¿Sí? no Que pensás, generalmente, Fabiana, que es una pregunta, digamos, ¿no? Porque realmente no lo sé, pero digamos, que esos lugares, como puede ser el soldadito, le ofrece a ese niño un lugar, digamos, como que lo aloja, lo nomina, digamos, frente a cierto punto de carencia respecto de ese otro parental, digamos, ese soldadito no funciona como un ideal al cual pertenecer y sostenerse. absolutamente, por eso uno tiene que ver si es un ideal propio, si se lo apropió, si no, digamos, sí, funciona como lugares de padres, funcionan como padres. O sea, ese lugar lo ha ocupado mucho tiempo la iglesia, por ejemplo, también. Contiene a los niños, ¿sí? Distintos tipos de iglesias, ¿no? No todas muy santas tampoco, pero contiene a los niños, ¿sí? A veces con mucha suerte, digamos, muy atravesados por la ley, ¿no?
Y también organizaciones ilícitas contienen a los niños, comen, le dan plata, le dan un ideal. Y ellos vienen sobreadaptados a eso, digamos, ¿no? O sea, como en las personalidades como sí, como decía Helen Deutsch, muy bizarras las personalidades como sí. Uno tendría que ver con mucho cuidado, minuciosamente, qué posición tienen entonces con respecto a ese ideal y a esa posición. ¿En qué momento, no? No es lo mismo que lleguen a los 14, a los 16, a los 20, que lleguen a los 25 años, ¿no? Pero hay un momento en que hay un entrecruzamiento con la salud mental. No va, ¿no? Lo impone la ley que dice hasta acá, no pueden ir presos. Hasta acá, ¿no? Y a un psicoanalista debería preocuparle un poco esa instancia con respecto a las edades, ¿no? Es complejo el tema, pero cada vez nos aparecen más en los consultorios, ¿eh? Por ejemplo, esta chiquita chiquita de 27 años, también tiene cosas delictivas, roba, es de clase media alta. Y vos no dirías, o sea, me genera mucha, me da ganas de investigar el tema, pero digo, vos no dirías que, digamos, hay diferencias entre un niño que comete un ilícito, que es agente de un ilícito, de alguien que presenta acciones sintomáticas que ya implican alguna dimensión de conflicto respecto de la posición en la que quedaron entrampados? Absolutamente. Como síntoma, como Decía, conflicto. claro, y absolutamente. Y ahí tenemos un punto a favor, como el caso de esta chica, que es una acción sintomática, un acting, ¿no? Winnicott decía, estos chicos llaman a algo, llaman a un derecho de los cuales fueron deprivados, ¿no? Bueno, en este caso hay casos y casos, hay casos donde son deprivados de todo, ¿no? Casos donde son deprivados de ser sujetos de su linaje, por ejemplo. ¿De quién soy hija? ¿No? De su linaje. Aparte en posición, ¿no? De su lugar en un linaje, su lugar en la serie generacional. Y lo saben, por eso lo actúan. ¿No? Hay una relación entre la adicción y el acto delictivo, yo estoy totalmente de acuerdo que es sintomática, es una acción sintomática. De hecho, es una chica que va de hospital en hospital, nunca va a la cárcel, no va a la cárcel. Porque son acciones sintomáticas que nunca llegan a ser. A lo que voy, lo que me interesa hoy, con que tengamos claro que cuando hablamos de la ley del nombre del padre en psicoanálisis, conexión inestable, ¿se escucha bien? Podría ser mejor, pero te escuchamos. Ahí está, ahí volvió. Ahí está. Digamos, con que hoy quede claro, digamos, las diferentes acepciones de la ley, la ley social heteronómica, la ley de prohibición del incesto y la pubertad como lugar de intersección, ¿sí?, de un sujeto, ahí nos lleva a investigar y a pensar entonces qué hacemos con un niño puber o adolescente que fracasa en eso. ¿Dónde está el agente de ese fracaso en realidad? ¿No? ¿Y por qué no hay sanción en esos agentes tampoco, no? El niño queda en una doble encerrona ahí. Si las autoridades vulneran la ley, ¿por qué la tenemos que esperar de un niño? ¿No? Y diferenciar claramente las acciones sintomáticas, por supuesto que son las más favorecidas, ¿no? Como el caso de esta chica. Además me interesa aclarar que tampoco depende de una clase social determinada, que los márgenes a veces se tocan mucho, ¿no? Hemos recibido actos delictivos muy graves de chicos de situaciones económicas muy importantes, ¿sí? Y lugares de poder ocupaban los padres importantes también. Entonces, no depende de una necesidad social primordial.
Bueno, los casos resonantes que nosotros escuchamos, muchos provienen de esferas económicas importantes o de poder, digamos, ¿no? Desde el caso de María Soledad hasta los que escuchamos, los casos graves que son resonantes y que todos conocemos, efectivamente, digamos, la afiliación, la ley, digamos, que nosotros pensamos y de la que estamos todos bajo ese manto, digamos, son diferentes de las leyes de la ciudad y a quienes se les aplican. Así que de eso tenemos certeza todos los días. Totalmente. Claro, Bueno, no llegan, como no sí. llegan. Ujú. Sí, a veces nos llegan. Sí. No, me interesaba nada más ver que hay una intervención del psicoanalista en estas situaciones muchas veces y que tenemos que estar un poco alertados, ¿sí? Inclusive cuando aligeramos el nombre del padre, cuando lo cuestionamos demasiado, porque cuando hablamos que es una ley simbólica que implica todo esto en los seres humanos, digamos, ¿no? Hay que tener en cuenta estos aspectos, que además nos llega desde la realidad cada vez más. Yo creo que cuando se reciban, espero que ya no tanto. Bueno, Fabiana, te agradecemos muchísimo. No, por favor. Cuando haya preguntas, está el foro abierto para que las puedan realizar y se las acercamos a Fabiana. Así que nos mantenemos en contacto desde ya, hiper agradecidos, y bueno, creo que es una interlocución que recién empieza, así que ya la continuaremos. Así que bueno, gracias a todos por estar, gracias Fabiana, y bueno, queda grabado para aquellos que hoy no pudieron participar, para que lo podamos volver a escuchar todas las veces que sea necesario. ¿Dónde puedo ver si se puede poner comentarios? ¿Estás ahí, Fabiana? Sí. Bueno, nos despedimos hasta la próxima y espero que todos puedan sacar provecho de estos encuentros que son muy, muy valiosos para todos. Así que bueno, Muchas nos gracias. estamos viendo. Chau, chau. Que estén todos muy bien.